Quiero comenzar un estudio, compartirlo, platicar con ustedes sobre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Quiero hacer algunos comentarios, probablemente sean varias grabaciones. También agradeceré que me den sus comentarios en la medida que quieran y puedan hacerlo. El libro de Esdras y de Nehemías están en el Antiguo Testamento. La Biblia cristiana, cualquiera de las Biblias cristianas, lo tiene un poco atrás de Salmos y de Job. Sin embargo, en el canon judío, en la Biblia hebrea, Nehemías y Esdras están en una sección que se llama los Ketubim. Los Ketubim es una sección que se traduce los escritos, una de las tres divisiones del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, el Tanaj, y los judíos suelen llamarle Esdras Aleph, Esdras Bet, Ezra Aleph, Ezra Bet, que viene a ser algo así como Esdras 1 y Esdras 2. Los compendian a veces en uno solo, como si fuera un solo volumen. Sin embargo, están diferenciados. Uno trata sobre la reconstrucción del templo, aquel templo que fue destruido por Nabucodonosor, más o menos 600 años antes de Cristo, y el libro de Nehemías habla sobre la reconstrucción de la ciudad, de las murallas de la ciudad. Es así que el tema importante, principal de estos dos libros es reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Van saliendo de Babilonia grupos de judíos, de benjaminitas y de levitas, de retorno a su tierra, y ahí quieren reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Lo que habría que empezar a ver es qué simboliza todo esto, porque reconstruir una casa, una construcción, un templo y reconstruir una ciudad puede no estarte diciendo mucho a ti y puede no estarme diciendo mucho a mí. Si la reconstruyeron o no la reconstruyeron, realmente para ti, para mí, es intrascendente. Es como que nos platicaran una historia, un cuento, un suceso de hace mucho tiempo que queda lejos, muy lejos de tu historia y de mi historia. Pero siempre he considerado, o últimamente he considerado, que la Biblia en su totalidad es simbólica. Porque trae una profundidad. Lo que vemos en su texto aparente, en lo de encimita, es la superficie tan solo de un gran océano de conocimiento, de información, y si consideramos que esto viene de Dios, es entonces de revelación. Para entender entonces a qué se refiere con templo y ciudad, reconstruir ello, habría que sustituir valores, como cuando uno hace una operación, una ecuación matemática. A veces las letras tienen que ser sustituidas por valores. En el caso de la Biblia igual, hay que sustituir cada nombre propio, alguna palabra en su traducción correcta, el símbolo tiene que ser traducido, interpretado para llegar a su profundidad. Su profundidad nos va a traer un hallazgo importante que ahora sí
tendrá que ver con tu historia y que ahora sí tendrá que ver con mi historia. Por eso es importante. Habría que comenzar con ¿qué es el templo? Porque si vamos a reconstruir el templo, pues empecemos con ¿qué es el templo? En el desierto, los israelitas, cuando van en su peregrinación, Dios les da una revelación con 10 mandamientos. Todos conocemos esta historia. Esos 10 mandamientos se los da en 2 tablas de piedra. Y se dice que Dios las escribió con su propio dedo. Es así que esas 2 tablas de piedra son la escritura de Dios, la palabra de Dios, escrita por Dios para los hombres. Pero había que ponerlas en algún lugar. Entonces Dios les ordena, les da instrucciones de que construyan una caja y que ahí metan las 2 tablas de piedra. Esa caja es el arca de la alianza. De hecho, Aarón es como se podría traducir, significa caja. Arca es una caja. Construir un arca es construir una caja. Lo mismo el arca de Noé, que ya hablaremos en otro momento, es una caja. Y ya que Dios les da instrucciones para meter las tablas de la ley en una caja, luego viene el otro asunto. Ahora hay que poner esta caja adentro de algo, y ese algo va a ser el templo. Da instrucciones para que se construya un templo que tiene 3 partes, está dividido en 3 partes, así como el Antiguo Testamento tiene 3 divisiones. El templo tenía 3 divisiones. El patio, el atrio, donde estaba el altar y se hacían sacrificios, el lugar santo, más adentro, y en el interior el lugar santísimo, donde ahí se ponía en la caja con las tablas de la ley, donde Dios había escrito con su propio dedo. Es así que entonces el templo tiene un propósito: albergar la palabra de Dios, albergar la revelación de Dios. Entonces, Nehemías y Esdras, estos 2 libros, nos van a hablar de la reconstrucción de la palabra de Dios, no necesariamente de la reconstrucción de una casa de piedra, de un templo habitable, sino principalmente de la reconstrucción de la palabra de Dios. Porque había sido todo destruido por Nabucodonosor, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia los judíos. Y recordemos que Babilonia se traduce, Babel, como confusión. Entonces, cuando la palabra de Dios es destruida, el hombre, el ser humano, entra en confusión. Ahora han pasado 70 años, dice el libro de Esdras, se cumple una profecía que había anunciado Jeremías, de que después de 70 años retornarían a su casa para reconstruir otra vez el templo y la ciudad. Estamos viendo ya asomos de un significado más importante. Reconstruir la palabra de Dios es más importante que reconstruir una habitación de piedra. Claro, habría que explicar por qué hay que reconstruir la palabra de Dios, cuándo se construyó, cuándo se destruyó y cuándo hay que volverla a reconstruir. Bueno, esta primera grabación, este primer comentario, tiene por propósito concluir que Nehemías y Esdras
Esdras y Nehemías son libros que revelan cómo reconstruir la Biblia. La Biblia es el templo. La Biblia es el lugar donde está la palabra de Dios. Así como en el templo se había construido con el propósito de albergar la palabra de Dios. Entonces, Esdras nos va a platicar sobre cómo reconstruir el templo y Nehemías nos va a platicar cómo reconstruir las murallas de la ciudad. En el antiguo templo, a los gentiles, a la gente que era de otras naciones, a los no judíos, a los no hebreos, no israelitas, no se les permitía entrar al templo, pero sí al atrio, al patio, a la parte de afuera, a lo exterior, que tenía un muro. Y adentro del templo solamente podían entrar los judíos, los hebreos. Esto nos puede ya ir señalando dos cosas. Por un lado, si Esdras se refiere a la reconstrucción del templo y Nehemías se refiere a la reconstrucción de las murallas de la ciudad, es como si dijéramos, Esdras se refiere a la parte bíblica hebrea y Nehemías se refiere a la parte bíblica de las naciones, allá en el muro, afuera del templo, los gentiles. Porque Nehemías y Esdras y Nehemías están hablando de la reconstrucción del Antiguo Testamento, en el caso particular Esdras, y la reconstrucción del Nuevo Testamento, en el caso particular Nehemías. Quede esto como una introducción al tema que vamos a abordar, muy interesante, de por qué estos dos libros se refieren a reconstruir la Biblia. Y a final de cuentas, todo esto que estará diciendo de ti y que estará diciendo de mí. Por el momento, gracias. Espero pronto hacer el segundo comentario.